continuamos con los temas que iniciamos hace 15 días. ¿Alguien recuerda, hermano, de qué tratan estas lecciones que vamos a estar considerando a lo largo de este tiempo? Hermanos, ¿alguien recuerda? De la iglesia, ¿verdad? Vamos a hablar de manera general sobre la iglesia, efectivamente. Y pues hace 8 días, ¿alguien recuerda qué veíamos hace 8 días, hermano? ¿De qué hablaba nuestra hermana Patti, verdad? Que fue la que expuso el mensaje de la palabra de Dios. ¿De qué trató, hermanos? Efectivamente habló de la iglesia, pero los deberes, ¿qué más? Gloria al Señor. Bien, el tema fue la naturaleza, ¿verdad?, de la iglesia. Hace 15 días veíamos el origen de la iglesia, que está centrado en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hace 8 días veíamos la naturaleza que tiene la iglesia. Y hablamos acerca de que la iglesia, ¿verdad?, es un cuerpo. La iglesia también es, ¿qué, hermano? Aparte de ser cuerpo, ¿qué somos? Miembros de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Pero aparte de ser cuerpo, ¿qué somos? Sí, somos cuerpo, pero también somos familia, ¿verdad? Somos familia ¿de quién? De Dios. Y además de ser familia, ¿qué somos? Hijos de Dios, y eso nos hace familia, ¿verdad? Pero también hablamos que somos ¿qué? Edificio de Dios, templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, es parte de lo que es la iglesia. Y bien, el día de hoy tenemos un tema que continúa con estas lecciones, que es la membresía de la iglesia. Y vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Vamos a leer estos dos versículos de Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Gloria al Señor. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Lo leemos todos juntos, nos ponemos de pie, ¿verdad, hermano? Para darle lectura a todos juntos estos versículos, y dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su lugar, hermano? El día de hoy vamos a ver la membresía, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Y qué entendemos por membresía, hermanos? Es parte de algo, ¿verdad? Cuando vamos, por ejemplo, no sé si usted ha ido alguna ocasión al cine y le dicen, ¿no quieres una membresía a Cinépolis? Bueno, haciendo aquí comercial, ¿verdad?, a esta cadena de cines, pero dicen, ¿no quiere usted una membresía a Cinépolis? Y uno pregunta, bueno, ¿qué incluye la membresía? No, pues te vamos a hacer descuentos en las palomitas, descuentos en los nachos, descuentos en el refresco, y vas a tener 2 por 1 los martes y el miércoles no sé qué. ¿Y cuánto cuesta, verdad? Decimos cuánto cuesta y te dicen, no, pues unos, no sé cuánto cueste, pero te dan el precio. Y si tú quieres formar parte de ese club, ¿verdad?, el Club Cinépolis, la membresía te cuesta 500 pesos. Y así, por mencionar algún ejemplo, en varios lugares se ofrecen ¿qué? Membresías para que formes parte de ¿qué? De un club, de un grupo, de una asociación, de una entidad financiera, de un banco, de un club deportivo, de un gimnasio, ¿verdad? A lo mejor de algo que quieres formar parte de, ¿verdad? Eso entendemos como membresía. Voy a ser ahora miembro de este club, miembro
de esta página de internet, miembro de este colegio de graduados, miembro, ¿verdad? Y podemos mencionar muchas asociaciones que ofrecen ¿qué? Membresía. Y muchas de ellas sabemos que tienen un costo. Las membresías generalmente no son gratuitas, tienen un costo. Si no es bien económico, sí tiene algún costo en cuestión de tiempo, en cuestión de actividades, en cuestión de responsabilidades que adquieres una vez que formas parte de esa membresía. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, hermano, sumamente importante, que es la membresía de la iglesia. ¿Cómo es que nosotros formamos parte? No es un club social, ¿verdad? No es ¿qué más podríamos decir? Una organización como tal, sino, ya dijimos que es un cuerpo, es un templo, es una familia, es un edificio de Dios. Gloria al Señor. ¿Y cómo puedo yo formar parte de ese cuerpo? ¿Cómo puedo formar parte de esa familia? ¿Cómo puedo formar parte, verdad, de ese edificio? Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo podemos ser parte, cómo podemos ser miembros de la iglesia. Pero antes de continuar, hermano, déjenme comentarles acerca del texto de oro, el cual encontramos en Hebreos, capítulo 12, verso 28 y 29. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Cuando lo tenga, glorifica al Señor y lo leemos, hermano. Dice, así que, todos juntos por favor, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 y 29. Una vez más todos juntos, parejitos hermanos, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Ve aquí qué importante lo que recalca este versículo. Y es que debemos de darle importancia al lugar que nosotros ocupamos, porque dice, hemos recibido un reino que es inconmovible, un reino que no se mueve. Hoy vemos que el mundo se mueve, la sociedad se mueve, ¿verdad? La tierra se mueve, ¿cierto? Los migrantes se mueven y hay toda una sociedad moviéndose y cambiando. Pero el reino de Dios, ¿cómo es? Inconmovible, permanece. Es seguro, es permanente, es estable este reino al cual nosotros pertenecemos, ¿verdad? Dice, tengamos entonces ¿qué? Gratitud. ¿Qué debe haber en nuestro corazón, hermano? Acción de gracias para con Dios, gratitud. Dice, y mediante ella, mediante esta gratitud, sirvamos a Dios agradándole con ¿qué, hermano? Dice, temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Entonces, las cosas de Dios no se toman a la ligera, ¿cierto? El pertenecer a la iglesia no se toma a la ligera. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios, ¿cierto? Y dice que Dios es, ¿qué, hermano? Fuego consumidor. Es fuego consumidor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros no, ¿verdad?, obedecemos su palabra, no hacemos lo que Él dice, bueno, tengamos en cuenta que Él es fuego consumidor. Y bueno, a manera de introducción decimos que la iglesia es la agencia del reino de Dios en la tierra, ¿cierto? La agencia está aquí en la tierra, ¿para qué, hermano? Para mover los planes de Dios.
para llevar a cabo los planes de Dios. Es la agencia de Dios, del reino de Dios en la tierra. Es la forma en la que Dios alcanza a los perdidos. Es la forma en la que Dios bendice a las naciones. Es la forma en la que Dios transforma las sociedades. Es a través de la iglesia. La iglesia ha impactado, hermanos, en la historia de la humanidad en gran manera, cambiando las mentalidades, cambiando la forma de pensar, la forma de vivir. En otros países, en países importantes, la iglesia, ¿verdad?, históricamente ha jugado un papel sumamente importante. En Alemania, en Inglaterra, ¿sí?, cuando grandes siervos de Dios se levantaban, la iglesia se levantaba también y venían transformaciones sociales, económicas, políticas que beneficiaban, porque la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Amén. Y cuando nosotros intercedemos por el pueblo, por nuestra nación, Dios trae paz, Dios trae su reino. Debemos entender este principio, ¿sí? Entonces, hablamos de una realidad sociocultural. La iglesia está inmersa en ¿qué, hermano? Dentro de un ambiente social y cultural, el cual nosotros debemos de impactar. No que el mundo nos impacte a nosotros. Es triste ver, principalmente en Estados Unidos, creyentes que celebran Halloween. ¿Usted lo ha visto, hermano? Yo he visto, ¿sí?, algunos contactos de cristianos que hay en Estados Unidos se visten a sus hijos de monstruos, de calaveritas, de vampiritos. Y suben sus publicaciones, ¿verdad?, disfrazados, y andan a pedir dulces. Incluso iglesias, que vi un video en una red social de una iglesia, jóvenes de una congregación grande aquí en México, no en Estados Unidos, aquí en México, que llegaron vestidos todos de monstruos, de vampiros, de calacas, de estos personajes a un templo, a una reunión juvenil, y así estaban cantando, ¿verdad?, la de vamos a cantar, y vestidos, hermano, disfrazados y con calabazas, no le estoy mintiendo, usted lo puede buscar en internet, si no para la próxima descargo el video y lo proyecto, en el que están celebrando Halloween en un culto de jóvenes. Ahora la pregunta, ¿es correcto, hermano? No. Más en cambio, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque estamos rodeados, tenemos una realidad sociocultural, ¿verdad? La iglesia se mueve en una realidad sociocultural, la cual nosotros tenemos que impactar y no permitir que ella nos impacte a nosotros. ¿Cierto? Usted está rodeado de vecinos inconversos, a los cuales usted tiene que impactar. Usted está rodeado de amigos en el trabajo, muy probablemente inconversos, a los cuales usted tiene que impactar, porque usted es iglesia, porque usted forma parte, es miembro del cuerpo de Cristo, y como miembro del cuerpo de Cristo tiene que cumplir, o tenemos que cumplir, ¿verdad? Tenemos que cumplir nuestra función. ¿Está de acuerdo, hermano? Glorifica al Señor si así es. Entonces, ¿estamos aquí asociados? ¿Obligados? ¿Alguien le obligó a venir, hermano? ¿Alguien le dijo, no, tienes que ir hoy, tienes que ir cada 8 días? ¿Alguien lo está obligando a usted? No, ¿verdad? Estamos aquí ¿cómo? Voluntariamente. Estamos voluntariamente, a menos que alguien, ¿verdad?, a lo mejor la esposa le dijo, tienes que ir hoy. ¿Sí, hermano? ¿Alguien lo obligó, hermano, a usted a venir? Hermana, su esposo lo obligó a venir. Bueno, yo espero que no, hermanos. Amén. Glorifique al Señor. Estamos asociados voluntariamente, ¿sí? Hay un compañerismo mutuo. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Nos reunimos para exaltar el nombre de Cristo. Nos reunimos voluntariamente para glorificar al Señor, para unir esfuerzos. Porque el pastor solo no va a poder.
porque los obreros no van a poder solos, porque los líderes de sociedades no pueden solos. Nos tenemos que unir nuestras fuerzas para predicar el Evangelio de Cristo, para que el mantenimiento de la iglesia esté constante. Tenemos que unir, ¿qué, hermano? Nuestras fuerzas para cumplir el propósito de la iglesia. Nos congregamos para poder estudiar la palabra de Dios, para alimentarnos espiritualmente en unidad y también para ayudar a los necesitados. Gloria al Señor por las hermanas que cada 8 días, ¿verdad?, han estado visitando el hospital civil, llevando comida, hermano. Y si usted, ¿verdad?, tiene la oportunidad de acompañarlas, hágalo. Porque es a lo que Dios nos está enviando, mandando como iglesia. Gloria al Señor, no es obligatorio, todos estamos aquí voluntariamente. Pero para ser miembros de una congregación, debemos entender que hay condiciones y relaciones. Para ser miembro, las condiciones, ¿cuáles son? Son 2. La primera es creer en Cristo. Si usted cree en Cristo, cumple la primera condición para poder ser miembro o parte del cuerpo de Cristo. Pero si usted no cree en Cristo, bueno, no tendría sentido estar aquí, ¿verdad? No tendría ningún sentido formar parte de una iglesia. Pero usted cree, si cree en Cristo, cumple la primera condición. Y la segunda condición que nos marca la palabra de Dios es ser bautizado. Y con respecto a las relaciones, existen 2 relaciones que tienen los miembros, ¿verdad? La primera es que nos relacionamos entre nosotros. Tenemos que aprender ¿a qué? A convivir, a relacionarnos. Gloria al Señor. Esa es la primera relación que tenemos como iglesia. Y la segunda es aprender a relacionarnos ¿con quién? Con Dios. Aprender a tener esa comunión, esa comunicación con Dios. Gloria al Señor. Esto es parte de ser miembros y vamos a hablar, ¿verdad?, sobre cada uno de estos puntos. En primer lugar, veamos cuál es el ingreso de un creyente a la membresía de la iglesia. ¿Cómo podemos formar parte? Vayamos a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así que esta expresión se refiere a lo que sucedió inmediatamente antes. ¿Qué pasó? En el contexto de este versículo, dice que vino el Pentecostés, ¿verdad? Estaban 120 reunidos, adorando y buscando la presencia de Dios, cuando se derrama el Espíritu Santo por primera vez en la iglesia. Y llenos de la unción, llenos del poder, dice que los que estaban alrededor de ellos, que eran extranjeros, muchos de ellos venían de diferentes partes, empiezan a oír a la iglesia hablar en otras lenguas y se asombran y se acercan. Y Pedro, viendo esta situación, Pedro se levanta y empieza a predicar la palabra de Dios. Empieza a dar el evangelio, empieza a dar un sermón sorprendente, ¿verdad?, acerca de quién fue Jesús, qué hizo Jesús, por qué murió Jesús y qué era lo que estaba pasando en ese preciso momento. Se refiere a esto, ¿verdad? Una vez que Pedro presentó a Jesús como ¿qué? Presenta a Jesús como la respuesta a la maldad y al pecado, y le hace ver a los judíos de aquel entonces la urgencia de arrepentirse. Les dice: ustedes tienen que creer en Jesús y tienen que arrepentirse de sus pecados. Y dice la palabra del Señor que así que ellos recibieron, ¿qué, hermano? La palabra. ¿Qué hizo este pueblo? Recibió la palabra por medio del apóstol Pedro, ¿sí? Entonces, recibir la palabra es la primera condición que una persona debe de satisfacer antes de ser considerada como candidato
a la membresía de la iglesia. Y creo que esto todos hemos pasado por esto, ¿verdad? Para aceptar a Jesús primero tenemos que escuchar de Jesús, saber de Jesús, entender lo que hizo Jesús, ¿sí? Entonces, para ser miembro, la primera condición es recibir esa palabra, aceptarla en nuestro corazón, tomarla como verdadera, como lo que está aquí es completamente cierto. Gloria al Señor. ¿Cuántos creemos que la palabra es viva y eficaz? Gloria a Dios. Esa es la primera condición. Si tú consideras que la palabra es viva y eficaz, que este libro no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, entonces, ¿verdad? Tú puedes formar parte de la iglesia. Es el primer requisito: creer en Jesús, creer en su palabra, recibir la palabra de Jesús. Y una vez que ellos recibieron la palabra, dice, así que los que recibieron su palabra fueron entonces, ¿qué, hermano? Bautizados. Inmediatamente que ellos reciben, creen, escuchan, ¿verdad?, acerca de Jesucristo, acerca del Evangelio, y creen en esas palabras, inmediatamente, ¿cuál es el paso que ellos dan? Fueron bautizados. Gloria al Señor. Fueron bautizados. Esta es la segunda condición y es un mandato. Sí, es un mandato que dio nuestro Señor Jesucristo cuando da la gran comisión ahí en Mateo 28, ¿verdad? Que dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y al que creyere debe de ser ¿qué? Bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la segunda condición. Y el Nuevo Testamento muestra que es un acto de inmersión. El bautismo en agua tiene que ser como, hermanos, de inmersión. Veamos algunas referencias ahí en Romanos 6, versículo 1 al 6. Si alguien lo encuentra y le puede leer, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos vuelto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en su semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias, hermano. Vemos aquí que la idea de participar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la misma del bautismo, ¿verdad? La misma de bautizarse. Y nos han enseñado que cuando nosotros estamos en el agua y somos sumergidos, ¿qué representa, hermano? Que hemos muerto, ¿sí? Está representando la muerte del viejo hombre, la muerte del hombre pecador, la muerte del hombre carnal, la muerte, ¿verdad?, de aquel que se dejaba llevar por sus impulsos, por sus emociones, aquel que no le importaban las cosas de Dios, ¿cierto? En ese momento, cuando somos sumergidos, dice que somos sepultados juntamente con Cristo. Participamos de su muerte, participamos de su sacrificio, participamos de lo que Él pagó en la cruz del Calvario, ¿cierto? Somos entonces sumergidos, y cuando nos sacan del agua, ¿qué tipifica esto, hermano? Vida nueva. Un hombre nuevo,
un hombre cambiado, un hombre transformado, un hombre, ¿verdad?, que ahora va a buscar las cosas de Dios, que no se va a dejar llevar por sus impulsos, sino que va a someter su voluntad al gobierno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Eso es lo que está tipificando el bautismo, cuando lo hacemos realmente con esa convicción, con esa fe, hermanos. Pero sabemos que el bautismo no salva, sino que simplemente es un acto de, ¿qué, hermano?, de obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Inmediatamente que estos hombres fueron bautizados, ¿qué pasó con ellos? Fueron añadidos, ¿sí? Es decir, y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Sí, fueron añadidos, acto de los miembros en recibir y tomar en cuenta. Es decir, en ese momento los apóstoles que vieron a esa gente que había recibido la palabra, que fueron seguramente al río más cercano y fueron bautizados, ¿cierto? Los llevaron a donde había agua, los bautizaron. Imagínense cuánto ha de haber tardado ese día Pedro y los apóstoles en bautizar a tanta gente. 3,000 personas. Y en ese momento esas personas fueron entonces, ¿qué? Añadidas. Fueron parte, ¿sí? Fueron miembros, obtuvieron su membresía. Eso quiere decir que los apóstoles los empezaron a tomar en cuenta. Los recibieron, ¿sí? Los acogieron, los abrazaron, los felicitaron, estuvieron con ellos. Amén. Porque eso es el ser añadido, un acto de los miembros en recibir y tomar en cuenta, ¿verdad? Y por eso, cada que hay bautizos, ¿verdad?, aquí en la congregación, que por cierto están prontos a llevarse a cabo en esta Semana Santa, ¿qué pasa con los miembros? Con los que se bautizan, perdón. ¿Se vuelven? Miembros. Y nuestro hermano Alfredo hasta les prepara un diploma, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando es el jueves de la Santa Cena, antes de participar de la Santa Cena, se les entrega su reconocimiento de que ahora son miembros. Y entonces ahora sí pueden participar, ¿verdad? ¿De qué? De la cena del Señor. Eso quiere decir que se añadieron, ¿verdad? Y ese día, imagínense, se añadieron 3,000 personas. Pero la cuestión no termina ahí. La cuestión no termina ahí en que, ya me bauticé, ya fuimos al río, ¿verdad? Me sumergí, me sacaron, hasta me hicieron un convivio terminando y comimos todos juntos. No termina ahí la cuestión. Vean lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, el bautismo, hermano, debemos que entender que es nuestra puerta a la salvación. ¿Sí? El bautismo, si tú eres pecador y no has creído en Cristo y te bautizas, dicen por ahí, pues, metes a un pecador seco y sacas un pecador mojado. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, cuando no has creído realmente en Jesucristo, el bautismo no te va a salvar. El bautismo es un acto de obediencia y de profesión de fe, en la cual yo le digo a todos, al mundo, que he creído en Jesucristo y que estoy dispuesto a ser discípulo de Cristo, que renuncio a mi vieja humanidad y que ahora estoy dispuesto a ser un miembro activo en la iglesia de Jesucristo, y como un acto de fe voy al agua, ¿verdad? Me sumerjo y soy bautizado. ¿Como un qué, hermano? Acto de fe, un acto de obediencia, ¿sí? Y una proclamación pública de que he aceptado a Jesucristo y que estoy dispuesto a seguirle, ¿sí? Es una respuesta natural
a la fe en Jesucristo, y no es un rito de iniciación, ¿verdad? O un ingreso a una organización. Es un acto de obediencia y una proclamación pública de que hemos creído en Jesucristo. Pero la cuestión continúa, ¿sí? Dice que una vez que fueron unidos y formaron parte de la membresía, ¿sí? Unidos por la nueva fe, los creyentes encontraron una nueva comunidad siguiendo el siguiente orden. En primer lugar, dice que perseveraban, ¿en qué, hermano? En la doctrina. Es decir, no se bautizaron y pues ya me bauticé, dejo de congregarme. Ya me bauticé, ya soy salvo, dejo de venir. No, una vez que se bautizaron y fueron unidos a la congregación, ¿qué hacían estos hermanos? Perseveraban, eran perseverantes, eran constantes, eran muy probablemente los primeros en llegar, eran los que siempre estaban ahí, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estudiaban, había interés, había meditación y consideración de la enseñanza de los mayores en la fe, había una instrucción doctrinal. Gloria al Señor. Y vemos que aquí, ¿verdad? Bueno, aquí en la congregación, antes de bautizarse, uno de los requisitos, ¿cuál es, hermano? Entrar a un ¿qué? Un discipulado. Un discipulado en el cual te van a dejar ver o tienen que centrarse en estos puntos, ¿verdad? Que es importante continuar, seguir, tener bien claras las bases de nuestra fe, nuestra convicción, qué es lo que creemos, por qué lo creemos, ¿verdad? Es sumamente importante la instrucción doctrinal, pero no nada más cuando estamos, ¿verdad?, en el proceso de ser bautizados. Una vez que nos bautizamos, ese proceso debe de ¿qué, hermano? Debe de continuar. Debemos de continuar en esa instrucción doctrinal. Gloria a Dios. Y por eso, ¿verdad?, cada 8 días, pues, tratamos de dar una lección, un mensaje acerca de la doctrina que encontramos en la palabra del Señor. Pero no nada más ahí. Debe de haber interés, debe de haber estudio, debe de haber meditación personal de cada uno de nosotros en la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Y cómo debemos ser, hermano? Perseverantes. La iglesia fue perseverante en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? Dice que en la comunión los unos con los otros. Hubo una común unión en ellos. Se unieron, no se separaron, no empezaron a meter intrigas, no empezaron a dividir, sino que los nuevos miembros empezaron a ¿qué? A tener comunión los unos con los otros, empezaron a convivir. Hubo un espíritu de convivencia cristiana que se da, ¿verdad?, a través de un vínculo fraternal. Recuerden que como miembros de Cristo somos parte de su familia. Por lo tanto, ¿somos qué, hermanos? ¿Somos qué? Hermanos, ¿verdad? Por eso nos decimos así. Entonces, una vez que perseveraban en la doctrina, también perseveraban en la comunión los unos con los otros. Hubo un vínculo fraternal. En el partimiento del pan. Era común en aquella época, de hecho, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, si ahí lo encuentran, por favor, y le puede dar lectura, se lo agradeceré. 1 Corintios capítulo 11, (23 y 26).
Gracias, hermana Nancy. Vemos aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la cena del Señor, y versículos anteriores dice que ese partimiento del pan, bueno, en Hechos cuando habla del partimiento del pan, hace referencia a esto que hacían los apóstoles o la iglesia primitiva, que participaban de la cena del Señor cada vez que se congregaban. ¿Sí? Entonces llevaban pan, llevaban vino, lo partían, ¿sí? Compartían la cena del Señor, pero también dice el apóstol Pablo que muchos de ellos llevaban viandas, llevaban alimentos, ¿verdad? Y compartían ese pan los unos con los otros. Compartían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces es parte de la membresía cada una de estas cuestiones: perseverar en la doctrina, participar en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es lo que dice el apóstol ahí en Hechos capítulo 2 versículo 42, en el partimiento del pan y en las oraciones. Daban gracias a Dios por haberlos salvado, daban gracias a Dios por todas las cosas y bendiciones que habían sido dadas a través, ¿verdad?, de Jesucristo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer una vez que somos miembros: perseverar en la doctrina, en la enseñanza, ¿sí?, de la palabra de Dios, en la comunión entre nosotros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al Señor. Hay un culto de oración, hermano. ¿Alguien sabe qué días son los cultos de oración? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Tenemos también, ¿verdad?, cuando tenga oportunidad, como miembro de la iglesia, participe en esta oración, ¿cierto? Y en todas las que sean establecidas. Bien, número 2, relacionados con otros miembros de la iglesia. Vayamos ahora a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Gracias por darle lectura a estos versículos. Bien, vemos que en el versículo 1 de la porción que acaba de leer nuestro hermano, dice: yo puesto en el Señor Jesucristo, yo preso, en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. ¿Sí? Vocación, en este contexto, lo podemos interpretar como llamamiento, un llamado, no como un oficio o una profesión. Sabemos que la vocación, la palabra vocación, ¿verdad?, se refiere a oficio o profesión. Pero en este caso está haciendo alusión al llamado que todos hemos recibido. Porque recuerden que la iglesia es que el conjunto de llamados, los que hemos sido convocados por Dios, ¿sí? Y aquí es lo que está diciendo el apóstol, que andemos como es digno de nuestro llamado, porque el llamado de Dios es un llamado santo. Gloria al Señor. El llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros es un llamado santo. Y por lo tanto, también es un llamado que nos invita a la santidad, a la consagración. Por eso Hebreos, ¿verdad?, recalca que Dios es fuego consumidor. Entonces, el llamado que hemos recibido, dice el apóstol Pablo, que es un llamado santo. Gloria a Dios. Por eso dice que andéis, como es que, hermano, digno de este llamado. Andéis en este contexto hace referencia a la conducta y a las prácticas de la vida diaria. Nuestra conducta debe de ser digna
al llamado que hemos recibido. Las prácticas de vida diaria y cotidiana deben de estar alineadas al llamado que nosotros hemos recibido. ¿Qué es un llamado, qué, hermano? Santo. Nuestra conducta debe de ser santa. Nuestras prácticas de vida deben de estar enfocadas y regidas ¿por qué, hermano? Por la santidad, por la pureza, por la consagración. Gloria al Señor. Y en el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, debemos de tener una conducta intachable, prácticas de vida, ¿verdad?, que reflejen la santidad de Dios en nosotros, y después debemos de actuar con humildad, con mansedumbre, soportándonos cada uno de nosotros. ¿Por qué recalca constantemente la palabra de Dios que tenemos que ser mansos y humildes? Como Él lo fue, ¿verdad? Jesús fue como, hermana, manso y humilde. Gloria al Señor. Y nos hace esta invitación a nosotros también, que actuemos con humildad y con mansedumbre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer nuestra fragilidad humana. Debemos reconocer, hermano, que delante de la presencia de Dios no somos nada. Que delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, delante de un Dios eterno, delante de un Dios todopoderoso, delante de un Dios que tiene todo conocimiento, delante de un Dios que todo lo ve, pues nosotros somos ¿qué? Insignificantes, somos frágiles. Por eso David decía cuando se acercaba a Dios, le decía: Señor, acuérdate que somos polvo, ¿verdad? Y en base a esa condición él se acercaba a Dios para pedir perdón y misericordia. Pero esa humildad, ¿sí?, entender que somos polvo, entender que somos pequeños, entender, ¿verdad?, que todos los logros que logremos alcanzar son por la buena voluntad de Dios, nos debe llevar a un genuino amor hacia los demás. Porque la palabra dice que no tengas un más alto concepto del que debes de tener, sino que debes de considerar a los demás como mayores a ti. Y eso es la humildad, y eso es la mansedumbre, así es como se va a ver reflejada en nosotros. Por eso dice: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces somos parte de la iglesia, somos miembros, y nuestra responsabilidad como miembros es actuar con humildad, con mansedumbre, soportándonos los unos a los otros ¿en qué? En amor, porque Dios sabe que hay personas que somos complicadas, somos difíciles, ¿verdad? Que a veces no estamos tan de buen humor, y puede que contestemos ásperamente, o a veces estamos preocupados en nuestras cosas y a lo mejor no saludamos, o no consideramos a alguien, ¿verdad? O podemos cometer faltas, equivocaciones y demás, pero al formar parte de la iglesia, Jesús nos dice: deben de soportarse. Deben de soportarse. Así como cuando estamos en nuestra casa, ¿verdad? Y a lo mejor convivíamos con nuestros hermanos y ya el hermano ya nos quitaba el dulce o el juguete, pero teníamos que soportarlo. Yo de pequeño recuerdo que dormía con mi hermano. Y cuando nos peleábamos, pues en la noche no me podía ir a otra cama, ¿verdad? Me tenía que quedar ahí, acostado en la misma cama que mi hermano. Y tenía que soportarlo. Pues así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor.
en amor. Tenemos que amarnos, hermano. Y cuando hay humildad y mansedumbre, se puede mostrar ese genuino amor hacia otros, ¿sí? Y somos guiados a aceptar a las otras personas como son. Y entonces vamos a poder ayudarlos. Entonces vamos a poder convivir. Entonces vamos a poder, ¿verdad?, a aprender a coexistir como iglesia, uniendo fuerzas y cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Glorifica al Señor? Es parte del relacionarnos. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estas relaciones son logradas por medio del Espíritu Santo de Cristo, ¿sí? Dice solícitos o prestos en guardar la unidad del Espíritu en ese vínculo de la paz. ¿Quién es el que nos va a dar esa paz, esa armonía, ese poder amar al prójimo, ese poder, ¿verdad?, convivir en amor? El Espíritu de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, realmente tenemos al Espíritu de Dios, podemos amar al que está al lado nuestro, sin importar sus errores, sus equivocaciones, e incluso, ¿verdad?, a un nivel más elevado, podemos amar a nuestro enemigo. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Porque dice Jesús: si amas al que te ama, ¿qué haces de más? Los gentiles, decía Cristo, ¿verdad?, hacen lo mismo. Pero si tú aprendes a amar al que te maldice, al que te ofende, al que es tu enemigo, entonces sí estás haciendo algo realmente significativo y digno de un hijo de Dios. Amén. Pero esos vínculos solamente se logran cuando somos guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Gloria a Dios. Versículo 4 dice: un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, sobre el cual es todos, en todos y por todos y en todos. Ve, hermano, todas las cosas que tenemos en común. Y estos pasajes nos revelan nuevamente que en la iglesia de Jesucristo todos somos iguales. Nadie es más importante que otro. Nadie. Todos valemos lo mismo. Todos valemos la sangre del Cordero de Dios. Cristo pagó por mí y Cristo pagó por ti el mismo precio, su preciosa sangre. Y Cristo te perdona a ti como también me perdona a mí. Y Dios tiene misericordia de usted como también tiene misericordia de mí. Gloria al Señor. Todos somos iguales. La esperanza de poder compartir con otros los beneficios, todos podemos accesar a los mismos beneficios. Todos, ¿verdad?, somos parte de un cuerpo. Tenemos un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Como también fuiste llamados en una misma esperanza. Todos tenemos la misma esperanza, que un día Cristo vendrá por su iglesia, que un día Cristo nos levantará en las nubes, que un día Cristo, si morimos, nos resucitará, que un día Cristo, ¿verdad?, nos entregará el reino de Dios, que un día seremos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Esta es nuestra esperanza y viviremos eternamente. Y nuestros cuerpos serán transformados. Y ya no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Y enjugará Dios la lágrima de todos nosotros. Y ya no nos enfermaremos más, sino que viviremos eternamente para glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Esta es tu esperanza? Gloria a Dios. Compartimos, hermano, la misma esperanza. Todos esperamos la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor. Es lo que nos une, ¿verdad? Vemos aquí que hay 7 vínculos. ¿Sí? Habla de un cuerpo, un espíritu,
esperanza, un Señor, un bautismo, una fe y un Dios y Padre de todos. Son 7 cosas las que nos unen, ¿verdad? Es una unión, un vínculo perfecto, 7 vínculos, 7 cordones irrompibles para guardar y sostener y enriquecer las relaciones que hay en cada creyente y miembro de la iglesia. Debemos entender, hermano, que todos formamos parte del mismo cuerpo, tenemos el mismo Santo Espíritu. Gloria al Señor, el mismo Santo Espíritu que estuvo en Pablo, el mismo Santo Espíritu que estuvo en Pedro, el mismo Santo Espíritu que estuvo en Juan, es el mismo Espíritu Santo que tienes tú en tu vida. Y así como pudo usarlos a ellos, puede y quiere, hermano, usarte a ti. Gloria al Señor, tenemos un mismo Espíritu. No tienen más espíritu ellos, o otros predicadores no van a tener más, un espíritu mejor. Todos tenemos el mismo espíritu. Ya hablamos que tenemos la misma esperanza. Todos tenemos un mismo Señor. ¿Quién es el Señor en nuestras vidas? Cristo Jesús. Y para todos es el mismo. Debe de ser, ¿verdad? A menos que nuestro Señor sea, pues a lo mejor el dinero u otra cuestión, pues sería la única forma en la que cambiaría. Pero si todos estamos aquí, todos tenemos un mismo Señor. Amén. Una misma fe. Todos creemos en Jesús, todos creemos en el poder de la cruz, todos creemos en la palabra de Dios, todos creemos en el Espíritu Santo. Todos creemos en la Trinidad, todos creemos, ¿verdad?, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos creemos en un solo Dios creador de todas las cosas. Todos creemos, ¿verdad?, que vienen cielos nuevos, tierra nueva. Gloria al Señor. Entonces tenemos una misma fe. Creemos en un Dios vivo y es algo que nos une, ¿verdad?, como miembros de la iglesia de Jesucristo. Un mismo bautismo. Bueno, para ser parte de la iglesia ya quedamos que necesitamos, ¿qué, hermano? Bautizarnos. Así que si usted no ha sido bautizado, la invitación está abierta para que lo haga y pueda formar parte, ser miembro, ¿verdad?, tener una membresía en la iglesia. Y por último tenemos un Dios y un Padre. Tenemos el mismo Dios. Y estas 7 cosas que nos unen, hermano, son sumamente importantes para aprender a relacionarnos entre nosotros. Cuando veas a tu hermano, ¿verdad?, aquí, cuando vengas aquí a la iglesia y veas a tu hermano, considera esto. Mi hermano tiene el mismo espíritu, tiene la misma fe, tiene el mismo Señor, tiene el mismo Padre que yo. Gloria a Dios. Y entonces aprenderemos a convivir, a amarnos, a respetarnos, hermano, a esforzarnos por crear ese vínculo. Gloria al Señor. No somos ajenos entre nosotros. Todos tenemos estas 7 cosas en común que nos dan cohesión, ¿verdad? Nos dan unidad, nos dan fortaleza, hermanos. Debemos de asimilarlo. Y cuando entendamos que estos vínculos existen, bueno, podremos aprender a relacionarnos entre nosotros. Gloria al Señor, que era el segundo punto, ¿verdad? Y número 3, las relaciones hacia Dios por medio del culto público. Entonces la membresía, en primer lugar, bueno, se obtiene a través de creer en Jesús, de ser bautizado. La membresía, bueno, me relaciona con los miembros, ¿verdad?, que pertenecen a la iglesia. Y tercero, la membresía también me da esa relación hacia Dios por medio del culto público. Veamos lo que dice Hebreos, capítulo 10, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y dando más cuando veis que aquel día se acerca. Muchas gracias, hermano. Gracias. Muy bien, en estos versículos vamos a encontrar esta parte sumamente importante, ¿verdad? Dice en el versículo 19, así que hermanos, teniendo ahora libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? Bueno, aquí en la imagen trato de señalar, ¿verdad? Y con una flecha roja, no sé si se alcance a ver lo que era el lugar santísimo. Y bueno, esa es una imagen representativa de lo que era el templo de Herodes, ¿cierto? Recuerden que primero estuvo el tabernáculo de Moisés, después estuvo el templo de Salomón, después en la época de Zorobabel también se erigió un templo, y el último templo fue construido por Herodes, ¿sí? Y más o menos se tenía esa forma de la imagen, pero en cada una de estas construcciones respetaban el modelo original, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? En el atrio se encontraba el lavacro, donde se lavaban las manos los sacerdotes, y el altar del sacrificio, ¿cierto? Donde mataban un cordero para poder entrar el sacerdote rociado con la sangre y la sangre de ese animal al lugar santo, ¿sí? Donde ahí en ese lugar santo podían entrar los sacerdotes y levitas, nada más, nadie del pueblo podía entrar, solamente entraban sacerdotes y levitas para cambiar los panes de la proposición, cambiar el aceite de la lámpara, ¿verdad?, de 7 brazos. Y una vez al año, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, donde cuando estaba el tabernáculo de Moisés, bueno, ahí estaba el arca del pacto, ¿sí? En el templo de Herodes sabemos que el arca del pacto ya no estaba físicamente ahí, mas en cambio seguían respetando esto. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Y por qué se le llamaba así lugar santísimo? Porque ahí estaba la misma presencia de Dios. La misma presencia de Dios. Ahora, esto sí era todo un ritual, toda una liturgia, hermano. El sacerdote tenía que seguir ciertos pasos. Por ejemplo, si por alguna razón el sacerdote no se lavaba las manos, si se le olvidaba ir al lavacro y lavarse las manos, y entraba con las manos sucias al lugar santísimo, el sacerdote moría. El sacerdote tenía que usar una vestimenta especial, 100% de algodón, de manera que no tenía que sudar, porque si el sacerdote entraba sudado al lugar santísimo, el sacerdote moría. Y si no entraba rociado de la sangre, ¿verdad? Si no se rociaba la sangre del cordero, el sacerdote moría. Entonces no podía omitir ninguno de los pasos que marcaba la ley, porque si él omitía uno o se le pasaba uno, entonces su vida estaba condenada. Entonces imagínense la preparación que debía de tener el sumo sacerdote y el temor que había en ellos. Yo creo que a lo mejor habría dicho, no, mamá, yo creo que este año no entro. A lo mejor, ¿verdad? Yo pensaría así, ¿no? Y si ahí quedo, si ahí muero. Pero ¿qué pasaba con ellos? Tenían que hacerlo, y solamente ellos tenían el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Pero vea lo que dice Hebreos. Así que, hermanos, teniendo ahora nosotros ¿qué? Libertad. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué beneficios podemos disfrutar como miembros de la iglesia de Cristo?
La libertad para poder entrar al mismo lugar santísimo. Por medio de Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora tenemos, cuando formamos parte y somos miembros de la iglesia de Jesucristo, podemos entrar libremente, sin temor a perder la vida, sin temor a caer ahí muertos, fulminados, porque Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, porque Cristo nos lava con su sangre, porque Cristo intercede por nosotros. Cuando Dios ve que ahí viene ese pecador, ¿verdad? Gabriel, que es un pecador, Jesús le dice al Padre, porque Él está a la diestra del Padre, déjalo entrar, porque Él es parte de mi iglesia, porque yo morí por sus pecados y lo he lavado con mi sangre, déjalo entrar a tu presencia. Y entonces, ¿verdad?, la puerta del lugar santísimo se abre y podemos entrar con libertad y doblar nuestras rodillas y elevar nuestra oración y sentir la misma presencia de Dios en nuestros cuerpos y tener la convicción de que nuestra oración está siendo escuchada y que nuestra oración va a ser atendida, porque estamos en la presencia de Dios. Gloria a Dios por esto. El lugar santísimo era la parte más reservada solamente para el sumo sacerdote, pero cuando Cristo murió, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que la cortina del templo se rasgó en dos partes, porque se abrió un camino nuevo. Vea lo que dice: por la sangre de Jesucristo, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo. Porque ese velo, ¿verdad?, como se ve ahí en esa imagen, era un velo enorme que tapaba todo lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo se rasgó en dos, se rompió, símbolo de que ahora la presencia de Dios estaba disponible para todo aquel que se acercase por el nuevo camino vivo que es Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. ¿Sí? Jesucristo dijo que Él es, ¿qué, hermano? La puerta para poder entrar a la presencia de Jesucristo. Jesucristo logró para nosotros un camino nuevo y vivo, un camino lleno de nuevas oportunidades ilimitadas para explorar los campos de Dios y su acción, para que tú puedas experimentar la bondad de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios de manera libre. Gloria al Señor. Y eso solamente lo puedes obtener si eres miembro de la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cuántos de nosotros, verdad? Así como las membresías te ofrecen beneficios, te pueden ofrecer 100 beneficios, 50 beneficios, pero si tú no los aplicas, pues de poco te va a servir tu membresía. Si te ofrecen entradas 2 por 1, pero tú vas cada año, pues de balde, ¿verdad? Pagaste por tu membresía. Nosotros tenemos una membresía en la iglesia y tenemos como beneficio entrar a la presencia de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros realmente aprovechamos ese beneficio? ¿Cuántos de nosotros, verdad? Para los judíos en esa época, cuando el apóstol les hablaba de esto, ¿verdad?, por eso transformaba su mente, su corazón, porque entendían lo difícil que representaba que un hombre común, que un hombre, ¿verdad?, carnal, pudiese entrar a la presencia de Dios. Ellos decían: solamente nuestro sumo sacerdote lo puede hacer, y una vez cada año. Pero cuando entendemos, ¿verdad?, lo que Jesús hizo, entendemos que podemos entrar. Dice: venid confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Gloria al Señor. Veamos el versículo 21. Dice: el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, a través de su sacrificio, ¿verdad? Él es ese velo que
que se rompió, que fue quebrado para que nosotros pudiésemos entrar. Dice verso 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un qué, hermano, pero resalta, ¿verdad? Dice un gran, no cualquier sacerdote, no cualquier sumo sacerdote, sino que recalca y dice, tenemos a un gran sumo sacerdote. ¿Quién es este gran sacerdote? Jesucristo, ¿sí? Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿verdad? La palabra sacerdote, todos sabemos que significa, o pontífice también, sacerdote o pontífice es lo mismo, significa constructor de puentes, ¿verdad? Un pontífice es un constructor de un puente, y es porque el sacerdote era el intermedio entre la humanidad y Dios. Y ahora nosotros tenemos a un gran sumo sacerdote, un puente que nos lleva del plano terrenal al plano celeste, ¿verdad? Y ese sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo, el único intermediario, no hay más. La palabra de Dios en ningún momento menciona o hace alusión a otro medio por el cual podamos llegar a Dios. El único medio es ¿quién? Jesucristo. Él nos muestra a su Padre, ¿verdad? Perdonados y limpios por su sangre. Cuando llegamos a la presencia de Dios, Jesús intercede por nosotros. Y dice, escúchalo, porque yo lo lavé, yo lo limpié, yo lo compré, es mío y es miembro de la iglesia. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Esto nos debe llevar a ¿qué, hermano? A acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados con cuerpo con agua pura. ¿Sí? Y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, cuando sí, Dios nos limpia, Jesús nos perdona, Jesús intercede, pero vea, también debemos de poner esa condición de arrepentimiento. Acercarnos a Dios con un corazón sincero, hermanos, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Por eso el salmista, ¿verdad?, decía, ¿quién entrará al lugar santo y quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Debemos también que, así como el sacerdote se lavaba las manos cuando iba al lugar santísimo, usted también debe lavarse las manos. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice el limpio de manos, ¿verdad? Y no quiere decir que usted se va a echar un montón de jabón y un montón de sanitizante, ¿verdad? Como ahora que nos acostumbramos en el COVID, en sus manos, sino está hablando de sus acciones. El limpio de manos, es decir, está hablando de las acciones de cada uno de nosotros. Para acercarnos a Dios debemos limpiar nuestras manos y nuestro corazón. Entonces debemos acercarnos a Dios en esa libertad interior, buscando genuinamente. Lo que el texto está queriendo decir es que busquemos genuinamente a Dios, haciendo una revisión profunda, arrepentidos de nuestros pecados y purificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vemos que, para terminar, ir cerrando este punto, veamos lo que nos dice el versículo 23 al 25. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vemos aquí que se exigen tres cosas del creyente. La primera es que cada día debemos vivir de tal manera que nuestra conducta inspire a otros a conocer a Dios. Dice, mantente firme, sin fluctuar la profesión, ¿verdad? Siendo fiel.
Gloria al Señor. Número 2, estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, considerando unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Debemos dar buen testimonio en primer lugar. Número 2, alentarnos entre nosotros, ¿verdad? Al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Vamos a ayudar, vamos. Nuestro hermano Abel en el culto de varones, ¿verdad? Siempre, bueno, menos las últimas veces, siempre nos invita a los varones. Vayamos, hermano, quien tenga, que pueda, vaya al hospital. Vayamos a orar por los enfermos, vayamos a dar comida, ¿verdad?, a los necesitados. Y es bueno, es algo que tenemos que hacer, motivarnos al amor y a las buenas obras. Y número 3 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a los otros, ¿verdad? Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que ese día se acerca. Se espera de nosotros como miembros que nos reunamos y participemos con los creyentes de la iglesia, no dejando de congregarnos. Dice el apóstol, como algunos, ¿verdad? Algunos se acostumbran que vienen hoy, un mes no, y de ahí vienen y así están. No, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, motivándonos. Si usted, hermano, hoy vio que alguien no vino y sabe dónde vive o tiene su contacto, mándele un mensaje, exhórtele, ¿verdad? No lo regañen. Sí, a veces decimos, exhortar es regañar. No, exhortar es animar. ¿Sí? Anímelo, dígale, hermano, no te vi, esperemos que dentro de 8 días o el jueves puedas venir. Se espera eso de nosotros, que nos reunamos y también que participemos. Participe, hermano, usted es miembro, tiene la membresía de la iglesia, participe en las sociedades de mujeres. Participe, hermano, los martes los varones se reúnen o nos reunimos, ¿verdad?, para alabar al Señor como varones. Los sábados, los jóvenes, no hay edad en los sábados, cualquier joven, ¿verdad?, puede venir a congregarse. Sí, ahorita los domingos, pues sí sabemos que hay una edad para la dominical, pero los sábados no. Participe en la oración, participe cuando se vaya al hospital, participe cuando vayamos a evangelizar, participe en los congresos, participe en las alianzas, participe en las convenciones, participemos. ¿Somos qué, hermano? Miembros. Muy bien, y con eso terminamos, ¿verdad? Entonces mencionamos el día de hoy que la iglesia, para ser miembros, tenemos que... ¿Cómo se es parte, hermano? ¿Cómo podemos ser parte de la membresía en la iglesia? Primero, exactamente, ¿verdad? Creer en Cristo. Número 2, ser bautizado. No se pide más, no se le va a pedir una cuota de recuperación, no se le van a pedir, ¿verdad? No, pues 10,000 pesos para que puedas tener acceso a la presencia de Dios. No se pide nada. Cristo pagó, solamente tienes que creer y ser bautizado. Inmediatamente eres añadido a la iglesia de Jesucristo. No por nosotros, Cristo, ¿verdad?, es el que añade los miembros a su iglesia. Y esto nos va a traer que, como consecuencia, que nos relacionemos. Aprender que todos tenemos lo mismo en común, hermano. Todos somos hijos de Dios. Y por último, aprender a relacionarnos con ¿quién? Con Dios. Tenemos la libertad como membresía, ¿verdad? Como beneficio de la membresía, puedes entrar a la misma presencia de Dios todos los días. Ponte de pie, hermano, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza.